Vamos a un libro bien conocido, lo vas a encontrar bien fácil. Ageo, por favor. Ageo capítulo 1, versículo 1, así que ahí los voy a poner Ok, ahí en el celular es más rápido, ahí nada más buscas y ahí aparece, ¿eh? Pero en la Biblia, a ver quién es el machote que lo encuentra en la Biblia. Ageo capítulo 1. Ageo. Está muy geo esto. Ageo capítulo 1, versículo 1 y 2, vamos a leer el versículo 1 y 2, mis hermanos. Ok, lo leo, ya está en la pantalla, van siguiendo la lectura y después oramos, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Ahí está, ya también, ¿ok? Dice la palabra de Dios de esta manera, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Amén. Ok, vamos a orar. Señor, gracias porque tu misericordia es grande sobre todos los que estamos aquí, Señor. Podemos, Señor, constatar y testificar de tu amor, de tu misericordia, de tu paciencia en nuestros hijos, en nuestro negocio, en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de nosotros, mi Señor. Todos venimos aquí con necesidad, Señor. Todos venimos aquí con nuestro espíritu sediento de tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, que me has dado, Señor, sea la palabra que necesite cada uno de mis hermanos, Señor, para florecer, para crecer, para comprender y entender, Señor, lo que pasa en nuestras vidas, Señor. Aquellos sentimientos que a veces vienen a nosotros y que solamente tu palabra, Señor, puede mostrarnos y correr el velo, para darnos cuenta, Señor, de lo que está sucediendo en tu pueblo, en nuestras vidas, Señor. Y que sea tu consejo, Señor, el acertado para cada corazón. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Ok? Ageo, ¿ok? No es muy común que se predique de Ageo. De hecho, si yo creo que es la segunda vez que lo he predicado en el tiempo que me he dedicado o Dios me ha permitido predicar. No se escuchan muchos mensajes de Ageo tampoco, ¿ah? Moisés, David, Jesús, bueno, siempre Jesús está incluido en toda predicación, pero este es uno de los profetas que casi no se habla, ¿ok? Que es un profeta menor, ¿ok? ¿Por qué es un profeta menor, Juanito? ¿Porque estaba chiquito, chaparrito? ¿Por qué es un profeta menor? Hermana Mari, ¿por qué se le dice profetas menores? Porque estaba jovencito, porque su contenido es más pequeño. De hecho tiene 2 capítulos Ageo en comparación a un Isaías, ¿sí me entienden? A un Ezequiel, entonces libros de los profetas mayores, ¿ok? Por eso es un profeta menor, ¿ok? Y muchas veces, hermano, me he dado cuenta que no nos gusta mucho de la historia, y cuando nosotros como cristianos vamos y estudiamos un poco de historia, a veces se corre el velo en mucho de lo que la palabra de Dios se predica. Cada libro por lo regular tiene un contexto histórico, ¿cierto, no, hermano Miguel? Cada texto, cada capítulo, y a veces cuando no se desconoce el contexto, Juanito, ¿qué pasa? Muchas veces se manipula un texto, se puede sacar de su contexto y entonces lo usamos, dijera por ahí, por un pretexto para crear doctrinas. Y muchas de esas doctrinas erróneas que andan por ahí, que aún se han infiltrado dentro de la iglesia, es por esa cuestión. Porque desconocemos el texto en su conjunto y únicamente tomamos versículos al azar, y entonces tratamos de manipular la palabra de Dios. Muchas veces es a propósito y muchas veces, a veces por nuestra ignorancia, lo llegamos a hacer de esa manera, ¿ok? Pero bueno, cuando es en ignorancia, pues únicamente tenemos que aprender a hacer un buen estudio de la palabra, ¿ok? ¿Cuál es el contexto de Ageo? El pueblo, ¿se acuerdan que fue exiliado? Hay un libro entero, por ejemplo, del profeta Daniel, que nos habla de ese tiempo, que estuvieron ¿cuánto tiempo cautivos en Babilonia? 70 años, ¿ok? El pueblo esperaba una promesa de liberación y esa promesa se da cuando el pueblo de Israel sale del cautiverio babilónico. Unos se quedan en Babilonia y otros regresan a Jerusalén para reconstruir el templo y lo que había quedado de él. Esdras
va en conjunto con Ageo. Nehemías que nos habla de lo que fue la reconstrucción del templo, ¿ok? Así que por ahí dense un tiempo para leerlo. Así que el contexto es que los israelitas son cautivos. Dios les cumple una promesa y les dice que después de 70 años ellos iban a regresar a casa, iban a volver, pero unos se quedan en Babilonia cómodos y otros regresan, 50,000 para ser exactos, regresan a reconstruir lo que quedó del templo y de la ciudad, ¿ok? Así que dice Ageo, y lo que pudimos leer, dice en la parte B del versículo 1, dice: en el año segundo, el rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por circunstancias difíciles? Todos aquí las hemos pasado, ¿ok? Los que nos conocemos más de tiempo, que tenemos más comunión, sabemos las que hemos vivido, las de Caín que hemos pasado, y también sabemos que a todo aquel que sigue a Cristo también tiene que cargar su cruz, y la cruz significa sufrimiento, dolor, angustia y vivir en este mundo. Jesús mismo oró por los discípulos y por los que iban a creer como nosotros. Dice: están en el mundo, pero no son del mundo. Pero Él pedía que guardara a sus discípulos y a los creyentes del mundo, ¿ok? ¿Cierto o no? Ok. Entonces, lo primero que nosotros vemos, que cuando nosotros tenemos un conflicto, ciertos conflictos internos, espirituales, mentales, económicos en nuestra vida, algo que nosotros siempre anhelamos, porque lo he vivido y porque me ha tocado también con algunos de los hermanos, es: necesitamos palabra, un consejo. Alguien que nos diga qué es lo que vamos a hacer, porque cuando te encuentras en dificultades, yo te lo puedo asegurar que entras en un túnel tan negro que a veces no sabes ni qué hacer, no sabes ni para dónde ir. A veces nos creemos sabios, nos creemos entendidos, creemos que sabemos de la palabra, la hemos leído por años, la hemos escudriñado, la hemos enseñado, pero cuando llegan esos momentos de conflicto, hermano, déjame decirte que no importa tu sabiduría, no importa lo estudioso que creas que seas, ya no cuenta nada ahí. Únicamente se toma uno ¿de qué? De la gracia, de la misericordia, del amor de Dios, porque no hay para dónde ir. El pueblo viene saliendo de un exilio y Dios levanta al profeta Ageo para darles palabra. Y dice que vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Cuando nosotros vemos esto y seguimos la lectura, vemos que la palabra de Dios, cuando viene al pueblo después del exilio, les empieza a recriminar y les dice: ok, ya regresaron a casa, se cumplió la promesa, pero ahora la palabra que Dios trae al pueblo es: ok, ya están muy cómodos. Déjame decirte que el contexto histórico es que la obra de Dios, ya estando ellos reconstruyendo las murallas y reconstruyendo el templo, se detiene, y se detiene por un tiempo de 16 años. Y en esos 16 años que se detuvo la construcción, ¿qué crees que empezó a hacer la gente, Carlitos? Se empezaron a alejar de Dios, se empezaron a enfriar, y empezaron a construir sus propias casas, a preocuparse por ellos mismos, por comprarse un carro, por tener un buen negocio, por estar bien económicamente, y se olvidaron de la casa de Dios. 16 años. ¿Qué sucede en 16 años si no viniéramos a la iglesia, hermano Miguel Claudio? Si un mes no lo aguanto, si medio año ya ando hablando groserías, ya ando pensando cosas perversas, si ya me ando pandeando porque en medio año no he ido a la iglesia. Ahora imagínense, 16 años. Así que lo que pasa, mis hermanos, es que la palabra de Dios viene al pueblo y los confronta.
¿Cuántos de nosotros nos agrada que cuando estamos pasando por un conflicto, una situación económica difícil, vengan y nos diga, es por tu culpa, no has sido buen administrador, mira, no has tenido comunión con Dios, has sido desobediente? ¿A quién le gustaría escuchar eso? ¿No estará más chido que dijera, hermana Mari, mire, le está pasando esto, pero mire, hermana, Dios es grande, mire, usted no se preocupe, hermana, Dios es bien bonito, Dios es bien grande, Dios es bien precioso y la va a levantar, usted no tiene culpa de nada, mire el Señor. Esto está más chido, ¿no, hermanos? Nos endulza el oído, ¿no? ¿A quién le gusta decir es por tu culpa? No tienes dinero porque todo te lo gastas, porque no ahorras, porque estás en esta condición. El pueblo viene saliendo del exilio y la palabra de Dios hacia ellos es, ustedes han descuidado mi presencia, 16 años no han ido a la iglesia y ahora, después de 16 años, se dedicaron a construir sus casas, sus negocios, ahora ya están cómodos, pero se han olvidado de mí. Eso no está muy bonito, ¿eh? No es algo que nosotros desearíamos oír saliendo de un problema o estando en una bronca. Pero muchas veces Dios nos tiene que enfrentar, Juan, con nuestra condición y hacernos ver lo que realmente está sucediendo en nuestras vidas. Porque a veces nos creemos bien buenos, ¿cierto o no, Carlitos? Yo no rompo un plato, soy bien bueno, no pienso cosas malas, no hablo cosas ni palabras, ¿no? Si vieran, casi soy un angelito. Pero cuando Dios nos enfrenta, hermana Patti, nos hace ver nuestra miseria, lo inútiles que somos delante de un problema a veces tan pequeño, y nos damos cuenta de lo pequeños que somos delante del poder y de la misericordia tan grande de Dios. Y eso tiene dos efectos: o nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón, o nos resentimos y nos apartamos. Nadie me entiende, estos hermanos no tienen amor, yo vengo con broncas y ellos, si supieran lo que está pasando en mi vida. Ahora déjame decirte lo que la hermana del instituto nos dijo una vez. Dice, hermanos, no se desgasten y no se carguen con la vida de los hermanos. En lo que ustedes, en lo que tú, Juan, en lo que el hermano Miguel, pastor, en lo que ustedes puedan ayudar a los demás, se agradece. Pero no es su obligación, no es la obligación de nosotros sacarlos de sus problemas económicos. Porque ¿quiénes somos nosotros para sacarlos de sus problemas económicos? Yo no puedo con los míos. ¿A quién recurrimos? Cuando tengo una enfermedad, ¿a quién recurro? Al pastor, porque cuando me ponga la mano voy a sanar. Puede que sí, pero eso está en la voluntad de Dios. O puede que se vaya. Ha pasado. Ha pasado. ¿A dónde vamos? ¿A quién debemos de recurrir? A veces es fuerte, ¿no? Y vean cómo la iglesia a veces tendemos a idealizar a los líderes, a pastores, porque pensamos que porque pongan su mano santa en nuestra cabeza, nuestros problemas desaparecen. ¿Y qué creen? ¿Cuántas veces ha orado por algunos de nosotros, hermano, y nomás no entendemos? Porque no está en la capacidad del hermano Miguel o de un pastor o de un líder. Es tu comunión con Dios. Y cuando tú llevas un tiempo apartado de la comunión con Dios, se te olvida a quién debes de recurrir. Pasas por alto quién es tu Salvador, quién es tu restaurador, tu sanador, y te enfocas en el hermano, en el estudiado, en el que está predicando, y tú dices, ese debe de saber. Mentira, hermano. Es Dios el que hace la obra en cada uno de nosotros. Y la condición que tú estás viviendo hoy es la condición que manifiesta tu comunión con Dios. Si tú vienes desanimado, si tú vienes sin aliento, si vienes cansado, es porque nos hemos equivocado, hermanos. Y eso no lo va a arreglar el pastor. Eso no lo va a arreglar el hermano Miguel Claudio, o yo, o la hermana Patti. No, eso lo arregla únicamente Dios en su misericordia y en su amor. La palabra de Dios tiene que ser así, hermanos, porque la palabra de Dios es viva
y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra la palabra de Dios demuestra nuestra condición. Cuando Ageo se levanta, dice, palabra de Dios vino. Lo primero que vino al pueblo fue palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es la que nos levanta, la que nos conforta, la que nos confronta con nuestra realidad y nos enseña nuestra condición delante de Dios. Si estás dispuesto a aceptar esa realidad, gloria a Dios, porque tus ojos han sido abiertos por el Espíritu, porque ves tu condición. Y entonces hay una oportunidad de cambiar, de crecer. Y después de ese problema vendrá una adoración genuina a Dios. La palabra de Dios es lo primero que viene al pueblo después de salir de unas broncotas. Y les dice, esta es su condición. Se han apartado de mí, llevan 16 años sin congregarse, sin leer, sin orar. ¿Y qué esperan? Que pasen sus vidas en esa condición. Ese mensaje no es un mensaje que me gustaría a mí escuchar si estuviera en una cama enfermo. Si estuviera en mi casa sin un peso, sin qué comer. No me gustaría que viniera el hermano Miguel y me dijera, hermano, es que usted ha sido mal administrado. No ha sido sabio en su administrar lo que Dios le ha dado. Y yo te apuesto que muchos de aquí nos enojaríamos por esas palabras. Y lo veríamos mal de parte del hermano o de la hermana. Y nos enojaríamos hasta con Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué el que está enfrente, que no te conoce, tiene más que yo? Porque quizá él, aunque no conoce de Dios, sí es una persona administrada. Porque hay personas, déjame decirte, que son muy administradas más que un cristiano, que son más sabias para los negocios. Así que lo primero que viene es la palabra de Dios al pueblo de Israel. Les dice, ustedes se han preocupado más por esto, ¿ok? Ya no le pega a la niña, hermana, por favor. Ya se enojó la hermana, dice, ya ves por venir, ya me están... Ahora, hermanos, déjenme decirles que nos vamos a mover tantito hacia el capítulo 2 para ver otra lección que el profeta Ageo nos da. Dice en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. A través del libro de Ageo vamos a encontrar que muchas veces se repite esa palabra, y palabra de Dios vino por medio del profeta. Dios hablaba de muchas maneras y lo expresaba a través del profeta Ageo, ¿ok? Dice el versículo 2, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y como la veis ahora, no es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Cuál era la condición, hermanos, del templo? Estaba destruido. Ahora, ese templo tuvo un comienzo, y un comienzo muy grande. ¿Quién construyó ese templo? Salomón. ¿Y cómo lo construyó, hermano? Con láminas, le puso ahí unas maderitas. ¿Cómo fue el templo? ¿Han visto, han estudiado cómo fue el templo de Salomón, hermanas? Hermana, ¿usted ha estudiado el templo de Salomón? ¿Ha visto todo lo que hizo Salomón? ¿Cómo era ese templo? Dice que la puerta por donde entraban los sacerdotes era una puerta de 10 metros por 4 de ancho, de oro puro. De oro puro. El lavacro, los vasos de oro, el candelabro que estaba dentro del lugar santo, eran 10, él puso 10, 5 de un lado y 5 del otro, todo de oro, la mejor madera, los mejores materiales, las personas más preparadas. Era un templo, hermanos. Es más, yo creo que si entraríamos así, no sé,
de manos, no sé, parados de manos, hermanos, porque el templo de Salomón, lo que se relata en la palabra de Dios, fue un templo impresionante, hermanos. Impresionante. Lo que se gastó económicamente, hermanos, y a veces no podemos ni techar un cuartito, hermanos. Y Salomón le metió dinero, Salomón le metió los mejores materiales, trajo a los mejores en su oficio y todo fue formado de la mejor manera, perfecto. Aparte de eso, no solamente eso, ¿qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto, donde ¿qué pasaba en ese lugar? La presencia de Dios se manifestaba. No solamente era una estructura, un edificio físico impresionante, sino que también residía la presencia de Dios, hermanos. La presencia de Dios. Y Dios les dice al pueblo de Israel, dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Había muchos ancianos que recordaban el templo cuando fue inaugurado y todo lo que se hizo. Los sacrificios fueron innumerables, ¿cierto o no? Salomón gastó y sacrificó a más no poder para Dios. Y dice Dios, muchos de esos quedaron y vieron esa gloria de ese templo, hoy siguen vivos. Y esas personas cuando veían el templo, lloraban. Y los jóvenes quizás se alegraban porque el templo se iba a reconstruir, porque no habían visto la primera gloria del templo. Hermanos, lo que quiero que aprendamos en esta parte es, cuidado, hermanos, cuando nosotros añoremos las cosas pasadas. Cuidado, hermano, cuando nosotros añoremos las cosas que vivimos, que quizá fueron mejores. ¿Cuántos de nosotros, cuántos predicadores hemos escuchado que la iglesia, por ejemplo, la iglesia primitiva era una iglesia llena del Espíritu? ¿A cuántos nos hubiera gustado vivir en ese tiempo? ¿Es otro espíritu el que hay, Juan, ahora? ¿Era un espíritu diferente? ¿Eran extraterrestres esos que se congregaban? ¿O eran seres humanos como tú y yo? ¿No tenían problemas? Es más, tenían más problemas que tú y yo, porque eran perseguidos ferozmente, hermanos. Daban su vida por amor a Cristo, daban su vida, hermano. No como tú y yo, hermano, que no queremos ni venir a la iglesia. Eso es lo que hacía, pero muchos decimos, es que la iglesia primitiva, ahora no se manifiesta Dios. Hoy no habla Dios, hermano. No sigue haciendo cosas Dios, no sigue obrando Dios, no sigue haciendo las cosas. Y decía el pastor en una de sus predicaciones, bueno, ahora el problema somos nosotros, porque la consagración que ya no hay, eso es lo que está afectando, pero Dios sigue siendo el mismo. Pero muchos dicen, es que la iglesia primitiva era poderosa. Sí, era poderosa, pero no por sí misma, por el poder del Espíritu. Porque doblegaban su voluntad al Espíritu, porque servían y adoraban a Dios. Y eso me llevaba, hermano, ¿cuántos hemos quedado de cuando empezó Mahanaim? ¿Se acuerda, hermano Miguel? ¿Cuántos somos de los que empezamos? De los que Dios en su misericordia. ¿Está usted? ¿Está su esposa? Yo, mi esposa, hermana Patti, Carlos, y si no me equivoco, nada más. La hermana Lulú, perdón, sí. ¿Y qué cree que cuando estaba pensando en esto se me vino usted a la mente y dije, la hermana Lulú, y se me olvidó ahorita? Pero también la hermana Lulú. Hermanos, luego nuestro proceso fue a la casa de la hermana Luisa. Luego ahí en la casa de Calín. Del hermano Calín. Y hermanos, los que llegaron en esta época, hermanos, y ven la iglesia, dicen, qué iglesia tan bonita, cómo se llevan los hermanos, qué tremendo, cómo predican, cómo alaban. Quiero imaginar eso. Pero ¿se acuerda, hermano, usted, cuando empezamos? ¿Te acuerdas, Carlitos? Eran los mismos instrumentos que eran, bueno, me refiero a que había una batería, un teclado,
mi hermana Damaris cantaba, Michelle todavía ni nacía, pero estaba en la panza, ¿no? Génesis era una bebé. Carlita, no, Carlita era una chiquita, una cosita chiquita, Y todos los que llegaron a la iglesia en ese tiempo, hermanos, decían, ¿qué crees? Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente algo diferente, se siente unidad, se siente algo poderoso, el Espíritu se derrama. Y los que venimos de ese tiempo a este tiempo decimos, híjole, ¿qué pasó? ¿Dónde nos torcimos? ¿Dónde nos equivocamos? Los hermanos que estuvimos cuando empezó Mahanaim en su proceso, hermano, te pueden platicar de lo milagroso que era Dios, de lo poderoso que era la administración, de la alabanza, cómo se sentía el poder de Dios, hermano. Era algo impresionante cómo Dios se movía en la iglesia de Mahanaim. Ahora, no todo era perfecto, porque también había mucha inexperiencia, ¿cierto? ¿No, hermano? Éramos inexpertos, no sabíamos, hubo muchas equivocaciones, muchos errores. Pero a través de eso, hoy la iglesia se ha conformado y tiene experiencia. El pastor ha adquirido experiencia. Hemos crecido. Muchos de los que empezaron ya no están, pero Dios ha añadido nuevos. Y ahora estos nuevos dicen, ok, pues esta iglesia me parece bien. Pero los que empezamos no podemos quedarnos con decir, es que esa iglesia era mejor, es que esa iglesia era perfecta, es que esa iglesia me gustaba más. Hoy la iglesia que está conformada es porque así debe de ser, hermano. Y no vamos a estar añorando las cosas pasadas. Es que cuando yo empecé en los caminos de Dios, es que Dios me usaba más grandemente, es que yo estaba más consagrado. Quizás sí, pero también hemos crecido, hemos madurado, nos hemos dado cuenta de lo pesado que es el camino de Dios y nosotros no nos tomamos de él. Y que muchas veces nos hemos caído, pero Dios nos ha levantado y con esa misma fuerza hemos podido levantar a otros. Y las cosas que nos han pasado es para tener empatía con otros. La muerte de un ser querido, todos lo hemos pasado. La situación complicada, Carlitos, cuando tenías la situación complicada, cuando murió Ezequiel, ¿te acuerdas? Su hermano del hermano Miguel. Cuando pasamos por muchas cosas bien complicadas, hermano. Y hoy lo que tú ves aquí es lo que Dios ha formado en nosotros. Pero no es por nuestras propias fuerzas, porque si fuera por nuestras propias fuerzas, el pastor ya no hubiera sido pastor. ¿Cuántas veces se ha querido ir? ¿Cuántas veces me he querido ir yo? ¿Cuántas veces se ha querido apartar Carlitos y su familia? Y aquí estamos, ¿por qué? Porque hemos madurado y entendido que lo que nos sostiene es el poder de Dios, la misericordia del Señor. Amén, gloria a Cristo. Así que les dice, ya no vivan de las cosas del pasado. Hoy es hoy y lo que hay, eso es lo que hay. Y lo que tenemos hay que usarlo para honrar y glorificar el nombre de Dios. Y hoy somos mejores. Ahora podemos con más confianza. Si usted me hubiera preguntado, Mari, hace 15 años, si yo creía en Dios, quizá le hubiera dicho, híjole, quién sabe, hermana. Apenas empezaba. Pero hoy, por todo lo que he vivido, hermano, yo le puedo asegurar que hay un Dios vivo, que hay un Dios que nos sostiene. Dios ha sido bueno conmigo a pesar de que yo he sido malo con Él, de que he sido desleal, de que he sido falto a Dios. Dios ha mantenido su promesa en mi familia y ha sido fiel conmigo, con mi esposa y con mis hijas. Y a lo mejor no son las hijas o la esposa o el esposo que deberíamos ser, pero hemos crecido, hermano. Y a los que conozco de mucho tiempo los he visto crecer también aquí, hermanos. Y doy gloria a Dios por sus vidas, porque he visto las montañas que han tenido que subir y que gracias a la fortaleza de Dios en sus vidas las han podido pasar, hermanos. Esto es lo que hace Dios con el poder de su palabra. Es necesario que cuando vengamos a la casa de Dios, venías quizá desanimado, desalentado, pero la palabra de Dios nos alienta. Dice que el oír la palabra de Dios produce en nosotros fe. Quizá, hermano,
la sequía espiritual que estás viviendo en tu casa, en tu vida. Pero cuando vienes a la casa de Dios y escuchas la palabra del Señor, te conforta, te alienta, te guía, te exhorta a que cambies, a que seas mejor. Y cuando nosotros empezamos a conocer a Dios y empezamos a saber quién es Dios en nuestras vidas, podemos alabarlo sinceramente, hermano. Así que vamos a ponernos de pie, hermano. No quise alargar mucho esta prédica. 2 puntos únicamente: la palabra de Dios, el desánimo. Y creo que eso es suficiente, hermano, para entender que Dios es bueno con nosotros. Que el pueblo de Israel pasó por muchas situaciones complicadas, pero tiene aplicaciones prácticas para nuestra vida. Si tú te encuentras desanimado, desalentado, si algo está pasando en tu vida, si estás enfocado más en las cosas de este mundo, si has desperdiciado el tiempo en las cosas de este mundo, hermano, déjame decirte que Dios tiene misericordia, aún estamos a tiempo de cambiar las cosas. No sigamos añorando las cosas del pasado. Si hubiera llegado a Dios antes, cuando tenía 20 años, si hubiera llegado a los 15, no estaría en esta condición en mi familia, en mis hijos y en mí. Pero hoy, por la misericordia de Dios, estás aquí. Tus hijos están aquí. Quizá tus hijos no quieren hoy atender a la voluntad de Dios, pero en un futuro esa promesa se cumplirá. Que si estamos viviendo consecuencias de nuestros errores y de nuestras decisiones, Dios es tan grande, hermano, que todos esos errores los convierte en madurez y en crecimiento. Entendamos, hermano, que Dios es tan grande que a través de su palabra nos alienta, nos anima, nos conforta y nos alienta a seguir adelante. No importa lo que estés pasando en tu vida, lo que estés pasando en tu mente y en tu corazón, las cargas que tengas, deposítalas en Dios. Ve al Señor, exprésale tu sentir y dile: Señor, esta soy yo, este soy yo. Tú me conoces, no te puedo engañar, no te puedo mentir. Hay que ser honestos con Dios. ¿Quién eres? ¿Qué estás pensando? ¿Quién es la prioridad en este momento de tu vida, Dios o el mundo? Y también es honesto decirle: Señor, hoy el mundo es mi prioridad, Señor. Pero ayúdame a cambiar eso. Ayúdame a ser diferente, Padre. Señor, me he enfocado en construir casas, en tener dinero, un auto, cosas materiales, y eso me ha apartado de ti y he descuidado mi comunión contigo. Pero, Señor, en esta noche, Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Si alguno, Señor, aún sigue viviendo en la nostalgia, si aún sigue amarrado a la nostalgia, al pasado, si alguno, Señor, se recrimina por los errores que cometió en el pasado y piensa, Señor, que tú no puedes hacer nada con esos errores, Padre, muéstrale su error. Aquellos, Señor, que quizá vimos los mejores años de Mahanaim, o que cuando vamos a la Escritura vemos, Señor, como la iglesia primitiva, Señor, era una iglesia enorme, grande y poderosa, Señor, y que pensamos que esas cosas ya no pueden suceder hoy en nuestras vidas. Padre, gracias porque tu palabra hoy nos saca del error. Que el mismo Dios de ese tiempo es el mismo Dios que habita en nosotros. Pero que tu palabra nos enseña, mi Dios, que quizá hemos descuidado, Señor, esa comunión contigo. Por eso, Señor, no podemos ser, Señor, un canal limpio, un vaso, Señor, limpio, para que tú puedas usarlo, Padre. Si alguno se encuentra atrapado en las cosas del pasado, en un matrimonio que piensa que fue mejor, en hijos, Señor, que cuando eran pequeños se comportaban de mejor manera y yo soy un rebelde, Señor, es únicamente, Padre, es un proceso que hay que vivir. Padre eterno, Señor, ten misericordia de mis hermanos que están aquí. Tu palabra, Señor, tiene poder. Tu palabra, Señor, penetra nuestras vidas y nos hace ver nuestra situación. Cambia, Señor, todo aquello que esté mal, todo aquello que nosotros, Señor, hemos visto en nuestra vida, Señor, que no te agrada. Ayúdanos a cambiarlo, Señor. Pero también te pedimos fuerzas porque sabemos que no es fácil, que lo hemos intentado por nosotros mismos y hemos fracasado, que necesitamos pegarnos a ti.
que necesitamos tener comunión contigo, alejarnos del mundo y buscar tu rostro, Señor. De otra manera, Señor, será imposible. Padre eterno, gracias por la vida de mis hermanos. Gracias porque yo sé que han crecido. Yo sé que han entendido muchas cosas, que ya no son iguales, que han cambiado mucho en su ser. Y que a veces el enemigo trata de sacar nuestro pasado erróneo y traerlo al presente para avergonzarnos y hacernos sentir culpa. Señor, nosotros debemos de saber que tú pagaste, Señor, por nuestros pecados, que nos hiciste libres de la esclavitud del pecado, que ahora te pertenecemos y somos tus hijos, Señor. Aquellos que tienen pensamientos, Señor, negativos, Padre, recuérdale, Señor, que tú eres un Dios de bondad, de gracia, de misericordia y de amor para todo aquel que te busca, que se humilla, para todo aquel que reconoce su pecado delante de ti y se arrepiente, Señor. Gracias, Padre eterno, por tus palabras. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Calienta nuestros corazones, Señor. Quita toda nostalgia del corazón de mis hermanos. Quita toda, Señor, esclavitud del pasado. Todos aquellos que estén cautivados, encadenados al pasado. Padre eterno, hoy es mejor. De la bondad de Dios. Con nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu misericordia y por tu amor. Y en mi vida ha sido bueno. Y podemos alabarte con todo nuestro corazón. Y en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser